Bueno, pues vamos a dar inicio. Esta charla será una charla en la que si ustedes quieren estar participando, pues lo van a estar pudiendo hacer a través del chat. Veré si respondemos sobre la marcha o si hacemos ya un concentrado de las preguntas a lo largo de la conversación. El tema es herramientas de innovación por el tiempo que tenemos, que no es tanto. Si yo hablara de innovación, podríamos estar aquí todo el día, pero tenemos una hora. Así es que vamos a tratar de manera introductoria sobre todo la importancia de la innovación, por qué es importante y para darle sentido al uso de estas herramientas, ¿no? Trataremos un poquito de qué se tratan. Ya no abundo mucho en cuanto a mi currículum, ya lo dijeron ahí. Hoy tengo el honor de presidir la Cámara, Canacintra, y ese es un honor para mí. Me da mucho gusto ser parte de este proyecto, que también está mostrando innovación, está mostrando recursividad al poder haberse transmitido ahora de manera virtual y es un gusto que hoy estén todos ustedes aquí presentes. Quiero empezar porque hoy que hay crisis, que estamos viviendo un momento incierto, de muchas respuestas que no son respuestas únicas, escenarios muy complejos, todo el mundo dice que hay que innovar y en el foro en el que estés, del tema al que estés, dicen es que lo importante es la innovación. Pero ¿por qué es importante la innovación? Y a mí me gustaría que vieran estas imágenes. ¿Qué ven en estas imágenes que están ahí? Si ven, son productos que hoy podrían bien estar en un museo, ¿no? Que son productos que si bien hay fotógrafos que todavía prefieren la cámara de rollo y es un nicho muy chiquito, pues sabemos de empresas detrás de este producto como Kodak, que de ser un imperio, pues hoy ya su participación es muy marginal. Hay escritores que prefieren todavía la máquina de escribir porque sienten cierta nostalgia, pero hay muchas generaciones que ya no están ni siquiera familiarizadas con qué es esto. Y detrás de esto, pues hay marcas como Cores, ¿no? Y también hablamos de un VHS y atrás de esto hay un Blockbuster que no quiso escuchar al emprendedor que tenía la idea de Netflix y no, pues su empresa se vino abajo al no ver él que se estaba desarrollando la tecnología, que había cambios en su entorno y por estar viendo sus números y su situación interna que él veía que iba creciendo, que se iba expandiendo y no ver que estaba una ola de tecnología que lo iba a desplazar. Igual, ahí tenemos un lazo para los caballos, ¿no? Que cuando se desarrolló la industria automotriz, pues todo eso se desplazó. Y aquí el tiempo que tardaba en desarrollarse una tecnología que te pudiera desplazar eran años. A lo mejor era más fácil darte cuenta. Pero hoy la tecnología se duplica cada año y su crecimiento es exponencial y se está dando de una manera rapidísima. Y entonces hoy tenemos tecnologías nuevas que están surgiendo, como es la inteligencia artificial. Hoy las computadoras aprenden solas, las computadoras analizan una serie de parámetros y son capaces de tomar decisiones. Y nosotros, que somos los mayores generadores de datos, porque ustedes cuando tienen su celular, díganme si no, alguna vez ustedes han entrado a su celular, entran a Amazon y entonces les ofrece Amazon o Facebook les pone las cosas que a ustedes les gustan y les interesan. Atrás de eso hay un robot de inteligencia artificial que está diciéndole, ¿sabes qué? En ocasiones pasadas esta persona vio esto, le puede gustar esto por consecuencia. Y así tenemos a los robots y así tenemos a muchas, así tenemos mucha tecnología. Hoy, por ejemplo, hay una industria de refacciones, pero ¿quién quita que en el futuro tengamos a una impresora 3D cada quien en casa y entonces pueda imprimir sus propias refacciones sin necesidad de ir a comprarlas? Entonces, estamos viendo revoluciones que vienen también más adelante y que
¿qué tanto nosotros nos estamos preparando para eso? ¿Cómo se llama nuestra empresa? Y si nuestra empresa va a sobrevivir a lo que viene. ¿Cuántas veces como consejo directivo nos reunimos para ver qué está pasando afuera y cómo va a cambiar y cómo me puede desplazar? Y esto pasa que nosotros vivimos en un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y ambiguo. Y aquí, para ponerlo en perspectiva, quiero que piensen ustedes hoy en la pandemia. De la nada, de pronto, ustedes tienen un escenario en el que tienen que cerrar su empresa. Las escuelas tuvieron que cerrar y empezar a descubrir cómo llegar a la casa de los niños en modo virtual. Las escuelas, las empresas tenían que trabajar a distancia, hacer home office por primera vez. Pero créanme que esto del home office, pues no es una práctica nueva. Ya era el estándar en ciertas regiones, pero nosotros no lo habíamos visto. Ya había muchas escuelas con herramientas virtuales y nosotros no lo estábamos utilizando, ¿no? Y entonces hoy, de la nada, tuvimos que reinventarnos, pero además decir, esto de la incertidumbre y la complejidad, es decir, ¿cuándo voy a poder volver a abrir? ¿Qué tan peligroso es esta pandemia? Si te puedes contagiar o no. Y entonces no había respuestas únicas. Y las empresas que fueron más ágiles fueron las que pudieron darle a la vuelta a la crisis y aprovechar las oportunidades. Las empresas jerárquicas que dependen de muchos niveles de autoridad, pues fueron empresas que tuvieron que esperar a que esto se calmara, a poder tener más certezas y poder actuar. Las empresas que actuaron más rápido, obviamente les fue menos mal. Y entonces, vamos a qué es la innovación. Aquí me gustaría, por favor, me abren tantito el chat. ¿Podrían ponerme, por favor, en su chat para ustedes qué es la innovación? ¿Sí pueden escribir? Bueno, si vemos, ¿sí hay escrito alguna respuesta? Bueno, si pudiéramos leer las respuestas de qué es la innovación, estaríamos viendo que todo el mundo tiene una respuesta y que no hay respuestas únicas, ¿no? Yo a lo largo de mi práctica que le he preguntado a muchas empresas qué es la innovación, me han dicho muchas veces, sí, para mi empresa la innovación es que tenemos aquí un RP. Para mí significa esto. Y bueno, pues entonces, al estar viendo que cuando nosotros hablamos de innovación, si ustedes leen todas las respuestas que están ahí, pues no son respuestas únicas, ¿no? Y ese es el principal problema cuando nosotros queremos innovar, que cada quien tiene una visión de hacia dónde tiene que ir. Y cuando dice el director, hay que innovar, cada quien piensa en algo distinto y entonces no estamos caminando hacia el mismo lado y por lo tanto los resultados que vamos a obtener no van a ser los correctos porque cada quien está remando para un lado distinto. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la innovación? Y entonces es prepararse y posicionarse para el futuro, creando nuevas ofertas, nuevos modelos de negocio, nuevas cadenas de valor, nuevas competencias o adoptar nuevas estructuras para organizar mi empresa. Pero aquí la constante, y si se fijan, es la novedad. Tiene que ser nuevo. La innovación es algo nuevo para mi industria, nuevo para mi segmento, nuevo porque se usaba en otra industria, pero ahora lo estoy adoptando aquí, nuevo para mi curso, para mi cadena actual de clientes de proveeduría. Entonces, lo que yo me tengo que quedar es con novedad. Y hay quien confunde el proceso con el producto. La innovación como un proceso es una serie de decisiones que se toman que te van a conducir a que tú puedas identificar un problema,
diseñes una solución y la valides para ver si esta realmente impacta al cliente que tú quieres llegarle. Ese es un proceso y ahorita vamos a ver más a detalle cómo se da este proceso. Pero luego tenemos la innovación como producto, que no es otra cosa que el resultado de ese proceso en el que yo ya introduzco algo nuevo para satisfacer los problemas y necesidades del usuario al que yo quiero impactar y sobre todo que mejora esta relación de costo-beneficio para el cliente y además que a mí me crea valor, porque si ustedes oyen lo que es un modelo de negocio, que es la manera en la que yo creo valor, entrego valor y recibo valor a cambio, si no hay un retorno para el que está ofreciendo el producto, pues esa innovación no fue exitosa y lo vamos a ver más a detalle. Ahora, ¿qué no es la innovación? Y a mí me gusta mucho este ejemplo del horno de microondas. El horno de microondas se creó mucho tiempo antes de que todos lo tuviéramos en nuestra casa, pero no se vendía. Y aunque era algo súper bueno, en ese entonces, pues la mamá estaba acostumbrada a cocinar en casa y pues no necesitaban un horno de microondas porque no vivían tan rápido como nosotras que llegamos, metemos algo al horno de microondas y damos de comer, ¿no? Hasta que se crean las palomitas de maíz fue cuando hubo un boom en ventas en el horno de microondas. ¿Y esto es por qué? Porque hasta ese entonces una tecnología resolvió un problema. Entonces, un invento por sí solo no es innovación. Muchos llegan, oye, tengo este súper invento, sí, pero ¿qué necesidad resuelves? Si no está clara, no tenemos un buen panorama para el éxito en la innovación. Esto nos lleva a decir que no hay innovación si no hay mercado, si no impacto positivamente la vida de muchas personas. Y aquí lo pongo en esta gráfica mucho más claro. Si yo tengo una idea, la creatividad, que es mi proceso de pensamiento, donde yo creo algo y soy capaz de concebir estas ideas, esa es creatividad. Cuando las hago tangibles, interactúo con ellas, tengo un invento. Pero hasta que resuelvo la vida de una persona, hasta que impacto a la vida de los usuarios a los que yo quiero servir, entonces es innovación. Repito, no hay innovación si no hay mercado. Y aquí les pongo un ejemplo para estos, cuando yo preguntaba y les preguntaba, oye, ¿qué es innovación? Y me salían que un RP o que un robot que habían traído, que cierta tecnología, les quiero contar esta anécdota. Resulta que los astronautas, cuando estaban en el espacio y querían rayar con una pluma, no podían, porque la tinta no bajaba con la gravedad. Entonces, Estados Unidos abordó este reto y dijeron, vamos a crear una pluma antigravedad. Y entonces gastaron $6 millones en desarrollar esta pluma para el espacio, que es una pluma antigravedad que sirve perfecto en una misión espacial. Mientras que la agencia rusa resolvió el problema de esta manera, usando lápiz. Se ahorraron muchísimo dinero, pero resolvieron el problema. ¿Y esto es por qué? Porque ellos sí siguieron el proceso tal cual. ¿Cuál era el proceso? Entiendo el problema perfecto, cuál es la necesidad que se tiene que atender y hasta entonces propongo una solución. La solución ahí estaba, usando un lápiz. Entonces, de aquí concluimos que por sí sola la tecnología no es innovación y la tecnología no es el fin, sino un medio que nos haga más fácil las cosas. Y esto ha sido desde siempre. Desde que antes hacían vasijas y hacían espadas, eso es tecnología que les ayudaba a resolver un problema. Y seguimos adelante con las empresas, que es una empresa ágil, ¿no? Entonces, estas empresas ágiles son capaces de adaptarse fácilmente a entornos de alta incertidumbre y créanme que hoy es el estándar. Sea la empresa en la que ustedes están viviendo en un mundo de alta incertidumbre. Si ustedes están en el negocio del aguacate, están expuestos a regulaciones en la frontera, están expuestos a la economía mundial, están expuestos a campañas de desinformación que ataquen a su producto
todos estamos expuestos a amenazas que nos hacen un entorno altamente incierto. Y hoy que vino esta pandemia, que hace mucho más evidente que antes y mucho más fácil que podamos entender esto, pues vemos empresas que actuaron de manera ágil. Y aquí les pongo el ejemplo de Volkswagen. Volkswagen era una actividad no esencial, la automotriz. Ellos tuvieron que parar totalmente y entonces desarrollaron ventiladores aprovechando la tecnología que ellos tenían para sus parabrisas. Es decir, vieron una necesidad latente en el mercado, ya tenían una tecnología que podían utilizar y entonces pudieron seguir operantes a través del uso de esa tecnología. Y yo no me voy a ir, oye, sí, Nan, pero es que ese es Volkswagen, ¿no? Tiene el dinero del mundo. Y yo aquí les pongo otro ejemplo local. Este Citrus Smoke lo inicia Lorena Yacuta, que tiene un estudio de maquillaje, y entonces de pronto ya no podía maquillar a nadie. Ya no podía porque estábamos en un periodo de aislamiento donde ni era seguro para ella ni para su clienta el poderla maquillar. Y dijo, ¿qué hago? Y ella, que es muy ágil, muy abierta, empezó a ver que había una necesidad de sentirte seguro y protegido y que tú pudieras proteger a tu familia y pudieras hacer sentir seguros a tus clientes. Y empieza a desarrollar, ella conocía a alguien que vendía sanitizante, pero si se fijan, no solo se quedó vendiendo sanitizante, crea todo un modelo de negocio en torno al sanitizante en el que ella ya empezó a ofrecer los servicios de desinfección de espacios. Y es la vendedora número 1 de esta marca de sanitizantes. Y le está yendo súper bien al grado de que hoy ya es experta en este tema y ya ella lo va a tener como un negocio con el que va a continuar, además de su práctica de maquillaje. Entonces, esto es lo que es ser ágil y adaptable. A la par que eso pasaba y a la par que estábamos todos encerrados en casa sin saber qué íbamos a hacer, Elon Musk estaba lanzando la primera misión comercial al espacio. Y este señor ha sido líder en su industria. Él ha logrado lo que era inimaginable y sigue alcanzando cada vez metas más grandes. Entonces llegamos al por qué innovar. Nosotros podemos innovar para sobrevivir, y esto es algo que hicieron muy bien Volkswagen y el caso que les digo, Lorena. Podemos innovar para mantenernos competitivos en el mercado y seguir estando presentes. Si yo tengo una escuela, puedo innovar para no perder alumnos. Si yo tengo un empaque, puedo innovar para poder captar. A lo mejor si yo tengo un empaque y yo innovo, a lo mejor puedo captar mucho más fácil la fruta, generar más confianza en los productores y ser un empaque con el que yo quiera trabajar, o puedo innovar para crecer y ser líder en mi industria. ¿Qué pasa con estas empresas como la de Elon Musk? Que cuando eres líder en tu industria, tu desempeño supera 300 veces a tus competidores, tanto en ventas, capitalización de mercado y rentabilidad. Eso es lo que sucede cuando tú eres el líder de tu industria. Y esta pequeña suma de acciones de grandes emprendedores que han comprendido esta dinámica es la que va marcando a la economía. La innovación es un motor económico. Y ustedes piénsense ustedes hace 10 años, o hace 2007. ¿Quién de ustedes hace 13 años podía tomar un celular y ver una película donde estuviera? ¿No? Es más, yo no sé si hace 13 años, si hubiera visto una película de Netflix, cuando las computadoras había unas que todavía se conectaban y que empezaba a sonar un ruidito de ¡ii! Y entonces que la conexión era muy mala. Si hubiera visto una película de Netflix, a lo mejor se me quedaba parada antes del final y no hubiera visto quién era el culpable y mi experiencia con Netflix hubiera sido terrible. Pero entonces, piensen, eso que estaba pasando en sus manos, el celular cómo fue evolucionando en sus manos, a lo que fue ahora en 2017, que todo lo podemos hacer de un celular y pedimos pizza y todo se puede hacer desde el celular. Hubo empresas que comprendieron que hacia allá se estaba dirigiendo todo. Y entonces pasó que empresas como Facebook, de no existir en el mapa,
se posicionan en la cuarta empresa más grande del mundo. Y todas las empresas, por ejemplo, petroleras que ustedes ven del lado izquierdo en 2007, empezaron a bajar porque son empresas, una, están basadas en recursos naturales, dos, son altamente intensivas en capital, en inversión, y tres, son muy poco ágiles. Son empresas tradicionales muy poco ágiles que no tienen el tema de la innovación en su ADN. A comparación de empresas, ahorita yo creo que ya la más grande se está yendo a Amazon, Apple está repuntando, Google, que es Alphabet, también, ¿no? Estas empresas que entendieron que todos los seres humanos somos generadores de datos y que hoy los datos es el nuevo petróleo. Y entonces vemos que hay distintos enfoques de innovación. Está el enfoque hacia la tecnología y decir, yo con mi tecnología que es única, voy a satisfacer necesidades actuales y futuras de las personas. O yo voy a dar lo que el mercado dice y voy a ganar participación. Y está un tercer enfoque, que es el enfoque que ha demostrado que es el que funciona más y el que trae mejor retorno a la inversión, que es me enfoco al cliente, a sus necesidades, soy el primero en encontrar necesidades no resueltas y soy el primero en ofrecer algo para satisfacerlas. Y entonces vamos a ver ejemplos de cómo las empresas han usado estos enfoques. Aquí les pongo Kimberly Clark. Kimberly Clark es alguien que está muy atento a la necesidad del niño, ¿no? Que si ajustable, que si como calzoncito, que si le ponen una bolsita atrás para que no se escurra nada, pero va más compitiendo a lo que el mercado dicta, a lo que dice Procter & Gamble, a lo que van diciendo las grandes marcas para no perder participación del mercado. Le va muy bien, pero enfocarse más hacia las tendencias del mercado que hacia la necesidad del cliente, lo que nos trae es que competimos en industrias de margen, de ganamos muy poquito y el negocio es el volumen, ¿no? Entonces, aquí son un caso de éxito porque no han perdido el tema del enfoque a las necesidades del cliente. Después vemos otra empresa que es Nokia. Nokia fue líder de celulares. Pero a Nokia le pasó algo que nos pasa a la mayoría de los emprendedores. Nos enfocamos en el producto y no en el problema. Nos enamoramos del producto y Nokia seguía las tendencias del mercado, pero se enfocó mucho en su tecnología y su pregunta siempre fue ¿cómo escondo el teclado? ¿Cómo escondo el teclado? Y así se la pasó pensando en cómo esconder el teclado y dando muchas propuestas para esconderlo, mientras llega Apple y dijo, ¿y si le quito el teclado? Porque lo más importante era la necesidad del cliente. En Apple no nos dio solo un producto, nos dio todo un modelo de negocio. Su primera innovación disruptiva pues fue el iPod, ¿no? Y este iPod lo que tenía no era simplemente el iPod. Hizo todo un modelo de negocio en el que tú podías descargar música y ponerla en tu iPod. Empieza a crear iTunes y hace asociaciones con los derechos de autor de los artistas y empieza a hacer toda una industria en torno a esto. Crea alianzas, modelos de negocio y obviamente una muy buena tecnología, muy buen diseño, porque comprendió que a nosotros nos gusta la estética, nos gusta lucir, ¿verdad? Y él se enfocó muy bien en el cliente. Y entonces llego a esta gráfica que se las explico. Las líneas grises son lo que yo le invierto y el esfuerzo que yo le pongo a la innovación en mi organización. Y la línea azul es lo que me da de retorno ese esfuerzo. Entonces, típicamente, de acuerdo de un análisis de la Agencia de Innovación Dublín que hizo en 2015, típicamente las empresas invierten más. Cuando ustedes piensan en innovación, ¿dónde invierten sus empresas? En productos, sacar un mejor producto, sacar un nuevo producto o en sus procesos, ¿no? En mis procesos de la empresa. Pero generalmente nos vamos al producto. Vean cuál es el retorno a la inversión en producto. Es muy corto para lo que se le invierte.
Pero cuando ustedes invierten en su modelo de negocio, en la manera en la que crean valor, entregan valor y reciben valor a cambio, vean cuál es el retorno a la inversión. Cuando hacen alianzas, ¿cuál es el retorno a la inversión que ustedes tienen? Cuando mejoran, simplifican sus procesos de gestión de talento, cuando mejoran sus cadenas de suministro, cuando le dan una experiencia deleitable a su consumidor. Vean cómo es el retorno a la inversión. Y entonces el error en el que caen muchas empresas es en dedicarle todo su presupuesto de innovación a producto. Y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar los paradigmas y ver todas las áreas de la empresa donde se puede innovar. Yo creo que ustedes han escuchado de innovaciones disruptivas. Lo que hace Elon Musk con Tesla es innovación disruptiva. ¿Y qué es la innovación disruptiva? No es que sea la mejor tecnología, son innovaciones que hacen que el que la propone tenga ganancias mucho más arriba que cualquier otra en la misma industria. ¿Por qué? Porque crean nuevo valor, nuevos resultados, nuevos paradigmas y transforman. Y aquí les pongo un ejemplo de una innovación que en su momento fue disruptiva, la máquina de vapor. Cuando surge la máquina de vapor, se crea la revolución industrial y cambia totalmente la manera en la que se hacían las industrias. Para ser disruptivo, tiene que costarnos menos y hacernos que logremos más. Esa es la innovación disruptiva. Y todo el mundo le apuesta a las innovaciones disruptivas, pero no es necesariamente que nos tengamos que ir hasta allá. Empresas han entendido que la tecnología está avanzando al doble cada año y que han puesto a su cliente en el centro, y aquí quiero que por favor nos centremos, que lo importante es poner las necesidades del cliente en el centro, pues son las que crecen 10 veces cada año, y esto lo vemos en empresas como Uber, WhatsApp. Por ejemplo, Airbnb le fue pésimo en la pandemia, ¿verdad? Pero esperamos que pues se pueda recuperar. Y nosotros estamos acostumbrados a que si una tienda me da 100, dos tiendas me dan 200. Si un empaque me da 1000, dos empaques me dan 2000. Y entonces, ese crecimiento es el tradicional, esta línea roja que ustedes ven ahí. Pero las empresas que de verdad entienden a su cliente y les diseñan una oferta nueva para ellos son empresas que crecen exponencialmente. Y les digo, no solo estas grandes, les hablo de este caso de quien de maquillista crea una industria de sanitización, pues una empresa de haber estado en crisis le fue mucho mejor que antes de la pandemia. Pero aquí hay un punto que hay que considerar antes de que nos vayamos de aquí, decir ya, vámonos a innovar ahorita, ya quiero que se acabe esta charla porque me voy a ir a hacer innovación. Quiero advertirles que un 96% de los proyectos de innovación fallan. Para empresas consolidadas. Para empresas que son nuevas, emprendedores, la tasa de falla es el 74%. Por eso ustedes ven a los Shark Tanks y a todos los que le invierten en capital a los nuevos emprendedores, porque saben que el emprendedor tiene algo que las empresas consolidadas y con toda la infraestructura no tienen, es hambre de aprender. El reto del emprendedor es encontrar quién es tu mercado antes de que se te acabe el dinero. Por eso tratan de ser lo más ágiles en encontrar los aprendizajes, en entender a su cliente y en diseñar su oferta. ¿Qué le pasa a una empresa consolidada? Yo ya sé todo. Yo ya sé qué quieren mis clientes, yo ya tengo mis canales consolidados, yo no tengo que aprender. Ay, claro que esto va a funcionar, tengo 30 años en la industria. ¿Cómo me puedo equivocar? Y son los que fallan. ¿Por qué falla una innovación? Porque lleva al mercado productos que nadie quiere o que la necesidad la tienen tan poquitos que no es negocio, no es viable que yo haga una propuesta para un mercado tan pequeño. Y entonces avanzamos. Quiero por favor que ustedes, ahí en una hojita que tengan, agarren un lápiz, una hojita, si tienen por ahí, y que dibujen una puesta de sol. Les voy a dar un minuto.
Y corre tiempo, ¿eh? Sí lo voy a tomar. Muy bien. ¿Quién terminó? Muy bien. Los que no terminaron están despedidos. ¿A quién le pasa así en su empresa? Que les dicen, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer ya. ¿A quién le pasa? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, sin ver sus hojas, nadie me las enseña, les voy a decir. Hicieron una línea en el horizonte. Otros hicieron una bolita arriba de esa línea en el horizonte. Hubo quien al solecito le puso rayitas hacia los lados o le puso unos solanes alrededor del sol. Hubo quien innovó un poquito más y le puso nubecitas. O hubo quien en la línea del horizonte sacó una media naranja como si fuera el sol. Hubo quien puso montañas, otros le pusieron arbolitos y otros pusieron un pajarito tipo el logo de McDonald's pero aplastado. ¿Quién hizo algo totalmente distinto a lo que yo les estoy diciendo? A ver, ¿nos lo puedes enseñar, Carmina? Ah, sí, o sea, en el mar. Muy bien, eso es innovación un poquito incremental, pero alguien totalmente distinto. A ver, José Rogelio, ponlo ahí en tu pantalla. Ah, no lo vemos. Ahí están las montañas, te dije, el sol con los palitos, las nubes. Se parece a lo que les estaba diciendo, ¿no? Y no tiene nada de malo. Ah, muy bien, Carmiña, una puesta de sol desde Marte, ya tienes una visión más innovadora de las cosas. Pero ¿por qué no podemos todos tener esa visión innovadora? Porque, ¿qué pasa? Que cuando queremos innovar nos vamos a lo mismo. Una es el tiempo que nos dan, ¿no? Te quieren los resultados y los quieren así. ¿Qué hace tu cerebro? Tu cerebro tiene conexiones neuronales que vas formando desde niño. Entonces, cuando tú aprendes algo nuevo, tiendes a tomar atajos y a sumar esos aprendizajes a cosas que tú ya sabías y tienes preconcebidas en tu cerebro. Cuando quieres innovar, te vas a lo que ya sabes. Y dicen, ay, vamos a hacer algo por el ambiente, una campaña de concientización. Ah, vamos a hacer algo por los jóvenes, cursos de capacitación. Y siempre tenemos ya ideas preconcebidas que no nos dejan salirnos de la norma establecida y generar ofertas que realmente creen valor. Por eso son las herramientas de innovación. A través de herramientas de innovación, nosotros podemos salirnos de esas perspectivas, desde esas imágenes preconcebidas y pensar distinto. Por eso son importantes. Y ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pasa esto? Tenemos el síndrome de yo lo sé todo acerca de mi cliente. Esto que es un dentista, ¿no? Entonces la imagen que tiene el dentista aparte es una chica guapetona que abre su boquita, que está tranquilita, nomás esperando que yo la vaya a atender. Y cuando yo les digo, piensa en tu cliente, ustedes piensan en eso, ¿no? Eso es lo que ven. Si soy maestra, pienso en mis alumnos sentaditos en clase. Si pienso en mis trabajadores de la empresa, pienso en ellos trabajando muy a gusto y muy armonioso todo. Eso es lo que yo pienso. Pero esta es la visión del paciente. Imagínense ustedes esa visión. ¿Quién ha ido al dentista? Para empezar, huele a todos los materiales dentales. Y mis dos papás son dentistas, así es que justo les sé de qué les hablo. La pieza de mano, ¿cómo suena? Y nada más sentir que te va a entrar a taladrar a la boca, ¿cómo te pone? Esa es la perspectiva que ustedes tienen que tomar cuando diseñen algo. Tienen que observar a su cliente, pero no desde mi marco de referencia, sino del marco de referencia del cliente. Piensen en ellos, qué viven, qué anhelan, qué les frustra, qué desean, para poder entonces comprender cuál es su necesidad. Y a veces tenemos distintas necesidades, ¿no? Yo tengo necesidades que son muy apremiantes,
que de verdad necesito mucho, y hay otras necesidades que son como una picadura de mosquito, pues que si es brilloso, que si es opaco, que si es verde, que si es amarillo, pues son picaduras de mosquito. En realidad yo lo que quiero, que son las mordidas de tiburón, es sentirme seguro, es sentirme exitoso, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que esforzarse por entender cuál es la verdadera mordida de tiburón, cuál es lo que realmente es una necesidad que el cliente tiene, la tiene ahora. Y les voy a poner un ejemplo. Típico emprendedor llega con un producto a la feria de ciencias de la escuela y dice, este es mi chupón y es una innovación porque tiene plástico biodegradable, no impacta el ambiente. Tiene protección contra elementos contaminantes a través de esta tapa. Además es ergonómico, los materiales no son tóxicos para el bebé y como plus le ponemos miel orgánica que es endulzante natural y no afecta al bebé, ¿verdad? Típico emprendedor. Y cuando ustedes tienen un producto, se ponen a describirlo así. Esa es su innovación, ¿no? Pero, ¿qué quiere el papá de un chupón? ¿Qué quiere el papá de un chupón? Quiere poder tranquilizar a su bebé en el menor tiempo posible, porque si alguien es papá de aquí, sabe que uno no puede escuchar llorar a su bebé, te altera. De hecho, es un mecanismo de protección de los bebés llorar porque es la manera de decir que necesitan algo, ¿no? Y entonces el chupón, imagínense ustedes tienen una llamada, están haciendo, su bebé está llorando, el chupón tiene otro propósito. ¿Cuál es la mordida de tiburón del cliente aquí? Poder calmar a su bebé en el menor tiempo posible. Y lo que tenemos que entender es que al cliente ni le importa tu producto, ni si es biodegradable, ergonómico, a él lo único que le interesa es resolver un problema. Y cuando yo lo entiendo, entonces puedo diseñar productos que sí empaten la necesidad que mi cliente tiene. Entonces tengo que entender el problema o necesidad o el trabajo que mi cliente tiene por hacer. Y pienso en la innovación y dirían, ay, ¿cómo hace el proceso de innovación? Ah, pues mira, primero haces tormenta de ideas, de las ideas sacas unas, haces un concepto y piensan que es un proceso lineal, pero no. Un proceso de innovación se ve así. Avancé 3 pasos, fui al mercado, vi que no funcionó, me regreso, avanzo 2, me regreso 4 y empiezo de nuevo. Y esto es un relajo hasta que empiezo a encontrar claridad. ¿Cómo lo hago? A través de herramientas de innovación. Que es investigo, observo, luego entiendo, después creo ideas, genero conceptos, los valido, los entrego y hasta que ya empate en el mercado, innové. ¿Cuántas herramientas de innovación? Hay muchas, pero yo les quiero hablar de estas, ¿no? Design Thinking, que esa sí la vamos a ver ahorita más en detalle. Tenemos Lean Startup, que la propone Eric Rice, en el que también es aprendizaje validado iterativo de qué quiere mi cliente, me regreso. Agile, que es otra técnica que parte del entendimiento. Business Model Canvas, Scrum. Scrum sobre todo es para proyectos de TI, donde las especificaciones del producto están cambiando rápido, estás desarrollando el proyecto y ya vas a la mitad y te regresan la especificación hasta el inicio, ¿no? Entonces, ese es Scrum. De todas estas, por el tiempo que nosotros tenemos, no puedo profundizar en todas. Entonces, les voy a mandar videos donde ustedes puedan conocer un poquito más acerca de todas. Hoy voy a trabajar más con Design Thinking y les voy a decir por qué. Ahorita adelante. Todas estas metodologías que les acabo de plantear son metodologías que son centradas en el ser humano. Todas empiezan, ya vimos ahorita toda la introducción que hablaba justamente de que hay que entender las necesidades del cliente. Por eso estas metodologías ágiles centradas en el ser humano, siempre, siempre la que sea, comiencen a entender las necesidades del usuario. ¿Cómo? A través de la empatía, de ponerme en el asiento desde la vista del paciente y no desde la vista del doctor. Después que yo la entiendo, que el problema que ellos tienen yo lo declaro como un reto para mí, entonces empiezo a generar ideas, a desarrollar producto, lo tangibilizo en prototipos
ido nuevamente con mis usuarios para ver si funcionó o no, y este es un proceso iterativo en el que funcionó, sí, sigo, no funcionó, le cambio una variable. A veces es o le cambio el problema o le cambio al cliente, ¿verdad? Eso se llama pivotar, es decir sí, funcionó, no funcionó, pivoto, cambio, ¿ok? Y voy a hablarles más de Design Thinking porque, miren, yo trabajo con Bayer de México. Esta es su tablero de la innovación, cómo ellos funcionan. Y ellos entendieron, al igual que muchas empresas lo han entendido y que son las empresas que hoy están teniendo éxito, que para poder lograr resultados extraordinarios, la única manera es la innovación. Entonces ellos desarrollaron este tablero en el que dicen, si yo quiero que mi personal innove, le tengo que dar nuevas herramientas. Son las mismas herramientas las que necesito para mantener la eficiencia operativa que las herramientas que yo necesito para innovar. Y entonces dijeron, bueno, como habilidades, fíjense, en la parte de explorar nuevas oportunidades, ¿cuál es la central? La empatía, la capacidad de observar y de entender y el pensamiento científico, porque si ustedes se fijan, el decir, entiendo la necesidad, voy, hago un experimento para ver si va a funcionar, regreso, pues únicamente es el pensamiento científico aplicado a la innovación. Después, tienen las ideas donde es el trabajo colaborativo, el poder ser motivador, el poder trazar mis ideas en un dibujo, ¿no? Y después tienen habilidades como que trabajen por proyectos, puedan prototipar, puedan experimentar. Si ustedes se fijan, la metodología transversal en todas las fases de la innovación, por ejemplo, para Bayer, es el Design Thinking. Ya después utilizan Canvas, Lean Startup, prototipado. Pero la transversal de Bayer es Design Thinking. Por eso, hoy vamos a profundizar en eso. Tal vez si estuviéramos hablando de Google, la transversal sería Scrum, ¿verdad? Pero aquí no somos tantas empresas de desarrollo de software. Entonces, ¿qué es el Design Thinking? Design Thinking es una metodología que te sirve para resolver cualquier problema, no solo el problema de tu cliente. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Tengo una rotación de personal del 40% que no sé cómo disminuir, puede ser un reto del Design Thinking. Y ahí, ¿quién va a ser tu cliente? Pues los empleados, ¿no? Descubrir cuáles son sus necesidades y empatizar con ellos. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? La productividad por empleado me está bajando a razón de 20% anual, ese puede ser un problema para abordarse con Design Thinking. Y así vamos a ver que esta metodología es una metodología para entender un problema, proponer ideas de solución, prototiparlas, probarlas y llegar a una solución altamente innovadora, pero no solo innovadora, sino con una muy alta probabilidad de éxito. Toda la parte del empatizar y el definir cuál es el reto que yo tengo a resolver es la zona del problema, y desde la ideación hasta la validación es la zona de la solución. Vamos a ver cada etapa. Tenemos la primera fase, es empatizar. ¿Cuántas veces ustedes en sus sesiones de trabajo con su consejo o con sus juntas, con sus colaboradores, se sientan realmente a pensar en qué está pasando afuera de su organización? ¿Cuántas veces ven cuál es el avance tecnológico, cuáles son los cambios en los patrones de consumo de los clientes, cómo está avanzando los factores macro y microeconómicos? ¿Cuántas veces hacen ese ejercicio serio? Las Scan Cards, que es una herramienta de innovación, yo les voy a dar un manual ahorita al acabar la sesión, donde les pongo distintas herramientas de innovación, cómo se implementan y todo. Les pongo, ahí va las Scan Cards. Las Scan Cards son tarjetas donde yo identifico algo que en el exterior pueda afectar mi empresa desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Estas tarjetas extraigo de lo que leí
un resumen de eso y después defino por qué es importante para el reto que yo estoy resolviendo. Si mi reto tiene que ver con una alta rotación, a lo mejor yo voy a buscar en internet, en Google o en cualquier página buscadora, voy a buscar las empresas mejores para trabajar. Y entonces voy a entender y voy a hacer un benchmark por qué son esas las mejores empresas para trabajar. O cuáles los hábitos y patrones de comportamiento de los millennials. Y entonces voy a entender por qué los millennials, qué los motiva, qué los mantiene o no en un trabajo. ¿Sí? Esta es una primera herramienta que se usa aquí. Después tenemos entrevistas a profundidad. Si yo voy a atender el reto de la alta rotación en las entrevistas a profundidad, pues voy a hablar con mis empleados o con los ex empleados, porque ellos seguro que tienen las razones mayores para haberse salido. Entonces son entrevistas, pero no de como cualquier estudio típico de mercado que mandamos a hacer y ¿está usted de acuerdo? ¿Le gustaría a usted comprar esto? Sí. ¿Le gustaría que fuera más barato? Sí. Y a la hora de que voy y les vendo, nadie me compra, porque no les saqué lo que realmente ellos querían. Son entrevistas, si yo voy a entrevistar para un tema de rotación, decirle qué es lo que más te frustra al trabajar en una empresa. Y entonces no les estoy dando preguntas de sí o no, preguntas cerradas, les estoy dando preguntas que inciten a que ellos me platiquen. Y además voy a observarlos en su entorno. Y por eso puse este ejemplo. Había dos empresarios hindús en la India, en las zonas muy pobres, la electricidad es muy cara y por lo tanto no hay refrigeradores porque consumen mucha energía. Entonces la gente vive ahí sin refrigeradores y para estos emprendedores pues eso era un problema social que ellos podían atender. Entonces dieron la tarea de hacer un refrigerador chiquito con materiales baratos y que pudiera ser más accesible para ellos. Pero fueron a venderlo y no pudieron vender un solo refrigerador. Entonces dijeron, tenemos que entender al cliente. Se dieron a la tarea de ir a observar, de vivir unos días en las comunidades donde ellos querían vender y hacer entrevistas a profundidad. Entonces entraron a las casas a hacer estas entrevistas. Si ustedes pueden ver la imagen de la izquierda, casa en la India, se fijan que la recámara, la sala, el comedor, todo está en una sola habitación, que cuando necesitan comer ponen la mesa y acercan las sillas, cuando necesitan dormir quitan todo. Entonces, simplemente de ir a la casa y observar a dónde iba a colocarse el producto, entendieron que tenía que ser un producto movible. Después empezaron a platicar con ellos y hacerles preguntas, una entrevista a profundidad, en la que se dieron cuenta que cuando ellos le daban una lata de refresco fría a sus hijos, para ellos representaba que le estaban dando una vida mejor a la que ellos vivieron y que tenían altas expectativas de superación para sus hijos y que eso representaba una lata de refresco frío. Pero además entendieron que con el sueldo que ganaban no era que les alcanzara para comprar un tibón, guardarlo ahí unos meses y luego cocinarlo cuando hubiera una carnita asada. Además que creo que ni comen carne. Pero con el sueldo que ganaban les alcanzaba para comprar 2, 3 manzanitas. Entonces la capacidad de refrigeración que necesitaba el aparato era muy básica. Y fue que crearon este invento. Además, otra cosa que descubrieron era que tenían un fuerte sentido de comunidad y que se preocupaban mucho por la gente más vulnerable, como las viudas. Entonces crean este producto que es de baja capacidad de refrigeración, que es móvil, pero que finalmente resuelve las necesidades que ellos tienen. Pero además crearon un modelo de negocio en el que las vendedoras eran las viudas, las personas más vulnerables. Entonces ellos al comprar sentían que estaban además aportándole a su comunidad. El día que abrieron la tienda para venderlos, estaba lleno y los refrigeradores se venden como pan caliente por toda la India. Están cumpliendo, por un lado, un propósito social de apoyar a un problema que es real y tangible, y por el otro lado, están
ingresando valor para ellos, porque todo se les vendió como pan caliente, ¿verdad? Entonces, esta es la primera, estas herramientas, las scorecards, las entrevistas a profundidad y la observación participante, son herramientas que me permiten sentarme en el banquillo del dentista y tomar esa perspectiva del paciente, ¿ok? Si tienen cualquier duda, me dicen. Después tenemos la siguiente fase, que es la definición. Una vez que yo ya tengo un montón de información de lo que investigué, mi tarea siguiente es encontrar patrones, encontrar puntos, corazonadas, donde yo sienta que por ahí puedo innovar. Si ven ustedes estas imágenes, si yo empiezo a ver a un montón de chavitas tomándose la foto y que se les cae el celular y que no caben todas, y entonces digo, ahí hay una oportunidad de innovación, y fue seguramente quien estuvo viendo que esto pasaba al que se le ocurrió hacer el selfie stick, ¿verdad? Después tenemos a esta mamá que sale a correr con su carriola, pero se ve que ella es alguien que ya tiene una buena rutina de ejercicio, que le gustaría poderlo llevar lo más natural posible, como ella siempre lo llevaba, y entonces ahí hay un patrón, algo que yo estoy identificando que puede derivar en una innovación. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? Porque no siempre vamos a estar, sí tenemos que estar atentos a lo que pasa, ¿verdad? Pero no es una práctica común en nosotros, entonces hay otras herramientas que podemos utilizar. La primera es que un problema, y ustedes si tienen sistemas de calidad lo deben de saber, el de causas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la técnica de los 5 porqués. La técnica de los 5 porqués se las explico con un ejemplo. El monumento a Lincoln en Estados Unidos se estaba degradando mucho más rápido que cualquier otro monumento allá. Entonces dijeron, ¿por qué este monumento se degrada más rápido que los otros? Después de investigar se dan cuenta que era porque estaba mucho más lleno de popó de gorrión, ¿no? Y que lo tenían que lavar. Bueno, primero se dieron cuenta que lo lavaban mucho más que cualquier otro monumento en Estados Unidos. Dijeron, ¿por qué no lavamos mucho más? Después vieron que era por la popó de los gorriones y dijeron, ¿por qué aquí hay más gorriones que en otro lado? Entonces descubrieron que era porque había unos bichitos ahí que proliferaban y que eran el alimento preferido de esos gorriones, y dijeron, ¿por qué aquí se proliferan más esos bichitos que en cualquier otro lado? Y entonces eso los llevó a descubrir que el tipo de iluminación que tenía el monumento era el que proliferaba estos bichitos. Entonces, la pregunta después fue súper sencilla. ¿Qué tipo de iluminación necesitamos para evitar que se proliferen estos bichos? ¿Verdad? Si yo me hubiera ido por la primera pregunta de por qué se degrada más y quererle entender sin analizar los porqués, no hubiera llegado a esa respuesta última que me permitió definir el reto correcto a resolver. Luego tenemos análisis de tendencias, que es una tabla simplemente en donde yo digo qué está pasando afuera, cuáles son las tendencias dominantes, ¿no? La tecnología, el pago en línea, cuáles son las tendencias dominantes. Es un ejercicio con su equipo de trabajo, con post-its, de decir, a ver, ¿qué está pasando? También se los estoy poniendo en su mano. Creación de escenarios. Por ejemplo, siempre en creación de escenarios utilizamos cómo era en el pasado, cómo era en el presente, cómo es en el presente y cómo es en el futuro. Hoy, si su empresa cambió por el tema del COVID, pues decir quién era mi cliente antes, quién es mi cliente durante la crisis y quién va a ser mi cliente post-COVID, ¿no? Después, mapas mentales, simplemente las ideas que ustedes van agarrando, ponen la idea central y la van desprendiendo en ideas, a ver si pueden en conjunto, porque esto es trabajo colaborativo, identificar un patrón común. Y al final, todo problema que ustedes se encuentren a resolver, si ustedes dicen, oye, es que tengo una rotación de 40% anual en la empresa, tienen que cambiarla a reto. ¿Cómo se cambia un problema a reto? Simplemente poniéndole esta pregunta al inicio. ¿Cómo podríamos reducir la rotación de personal en un 30% o en un 10%? ¿Sí? Para convertir en reto, se le pone esta pregunta porque esta ya invita a la siguiente etapa, que es la de ideación.
Y cuando dicen, tenemos alta rotación, no te invita a pensar cómo resolverlo, pero digo, ¿cómo podría reducir la rotación? Ahora sí, doy lugar a la siguiente fase, que es la ideación. Y aquí en la ideación hay herramientas de ideación directa, ¿no? Les pongo unos ejemplos, parten una hoja en 8 y dan 8 minutos para decir, ponen el reto en el centro, cómo podríamos reducir la rotación de personal en la empresa. Y entonces todos con esa pregunta al frente tienen 8 minutos para dar 8 ideas de solución. Luego les dan 3 minutos para elegir las más viables para ellos y después hacen un ejercicio de compartirla para poder encontrar las mejores respuestas. Pero finalmente esas siempre van a ser soluciones directas como la puesta de sol, porque acuérdense que tendemos a dar lo que ya conocemos y más si me ponen poquito tiempo para proponerlas, ¿verdad? Pero esas las dejo ahí, las voy dejando ahí en unos post-its y las voy teniendo. Y entonces paso a herramientas de ideación dirigida y decir, les doy otra herramienta que también viene en el manual que les estoy dando, que es, voy a poner una tabla donde diga este reto, porque el reto siempre va a estar central, ¿cómo lo resuelvo? A través de un programa, a través de una alianza, a través de un producto, a través de un servicio, a través de una experiencia. Entonces me forzo a pensar algo ya distinto y no lo directo, porque ya lo estoy encauzando hacia algo. Y esas post-its también los voy dejando ahí, junto con mis ideaciones directas. Y luego tenemos la ideación forzada. ¿La ideación forzada qué es? Pues decir, a ver, conozco a Steve Jobs. ¿Cómo resolvería el reto Steve Jobs? ¿Cómo resolvería el reto Marie Curie? Lo importante es que ustedes elijan personas que admiren y que conozcan su esencia y que puedan proponer cómo lo resolverían ellos a partir del conocimiento que tienen. Y eso me va a hacer conexiones que no tenía. Una vez que tienen todas esas ideas en una pared, entonces empieza la co-creación donde se alejan, las ven y dicen, oye, ¿y si esta idea juntamos con esta y esta y esta? Juntan unas y crean un concepto de diseño. Ya crean un concepto con varias ideas mezcladas. Y les pongo este ejemplo que me gusta muchísimo porque salió de una semana en la cultura laboral hace 5 años. Había un mecánico en el curso, ese curso era totalmente design thinking y en lo que hicimos, él dijo, yo quiero innovar mi taller mecánico. ¿Cómo innovas un taller mecánico? Y te puedes oír y decir, pues le voy a poner agua en la sala de espera, o le voy a poner una cámara para que me estén viendo todo el tiempo. Pero entonces le dije, a ver, ¿cuál es la mordida de tiburón de tu cliente? No los piquetes de mosquito. ¿Cuál es la mordida de tiburón de un cliente que va a un taller mecánico? Y el mecánico dijo, mi mordida de tiburón, la mordida de tiburón de mi cliente es que se quedan sin carro cuando me lo dejan para arreglar y no tienen medio de transporte para andar. Entonces dijo, uy, sí, pero ni modo que yo les dé un carro a cada cliente que vaya, ¿no? ¿Cuánto me va a costar mandarlos en taxi, pagarles taxis o rentarles un carro? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me va a prestar a mí un carro para prestárselo? Pues desde el esfuerzo multidisciplinar que había y todas las mentes que había para pensar con el reto de cómo podría yo proporcionarle un medio de transporte a mi cliente sin que esto tenga un costo para mí, surgió la idea de hacer una alianza con una agencia de publicidad. La agencia de publicidad quiere sus carros circulando por todos lados anunciando un producto y entonces este mecánico lo que hizo fue una alianza con una agencia para que cada que un cliente le entregaba un carro, él le ponía otro temporal y le hacía un favor a la agencia de publicidad, porque aparte no hay mejor carro que el ajeno, y cuando traes carro ajeno, hasta la tienda vas en carro, ¿no? Y entonces fue una manera de conectar cosas que normalmente no estarían juntas, ¿ok? Vamos a la siguiente fase, una vez que yo ya tengo la ideación, que ya tengo un concepto de diseño, ahora paso a la siguiente fase, que es prototiparla. Muchas empresas fracasan porque cuando tienen una idea de un producto, luego le echan toda la carne al asador y hacen una línea de producción y salen un tiraje enorme y cuando llega al mercado no se vende y ellos ya perdieron todo su patrimonio en una idea que no tenía
ninguna posibilidad. Entonces, se tiene que prototipar. Entonces, yo puedo prototipar desde una app, si ven ahí la app, antes de contratar un programador que me va a costar mucho dinero, la diseño en hojitas, interactúo con ellas, hasta le puedo picar y luego cambiarle a la hoja que va y puedo interactuar con ellas. Si quiero hacer mermeladas, las hago en mi casa. Si quiero hacer un dispositivo, lo puedo hacer hasta de cartón, ¿verdad? Pero entonces prototipo barato para interactuar con mi idea. Y puedes prototipar rápido desde hacer una impresión 3D, con corte láser, con CNC, o puedo hacerlo en maquetas, en planos. Si yo quiero prototipar una experiencia, hacemos el juego de roles de decir, a ver, esta es la escena más crítica, entonces vamos a actuarla. Tú eres el cliente, yo soy el proveedor, vamos a actuarla y ver cómo funciona mi idea. Si quiero prototipar un modelo de negocios, uso el Business Model Canvas. Si quiero diseñar experiencias, uso el Customer Journey, que es el diario del cliente, o hasta un video o un promocional. Y aquí les comparto, alguna vez puse con mi sobrina una empresa de eventos. Antes de ni siquiera haber comprado gran cosa, nos llevamos a nuestras hijas a un jardín, montamos lo que teníamos, era un spa de niñas, las pusimos ahí, le tomamos fotos, hicimos un flyer y se lo llevamos a una agencia de eventos. Ella nos vendió el primer cliente sin tener negocio ni nada, simplemente el flyer que vieron las clientas y nos contrata. Con el anticipo fuimos a comprar todo lo que necesitábamos para montar el negocio y a partir de ahí fue un buen negocio, nomás que trabajamos toda la semana y el fin de semana también, hasta que lo vendimos porque ya era mucha carga de trabajo la que teníamos. Pero ustedes pueden empezar hasta con un video a ver si va a funcionar o no su idea. Y la última que tenemos, una vez que prototipamos, pues ahora es probar si eso sirve. Y aquí se usan mínimos productos viables. Ya es más que un prototipo, ya es una solución que incluso el cliente podría comprar, ¿no? Y pueden ser pruebas en entornos controlados o en entornos reales. Y aquí les voy a poner el ejemplo de Zappos. Zappos es una empresa que vende zapatos en línea. Esta empresa, al iniciar, ellos sabían programar, entonces les hacen una página así muy simple y ponen un catálogo de zapatos donde no compraron ni un zapato. Todos fueron a tomarle fotos a zapaterías en la calle y cada que alguien les pedía un zapato, iban, lo compraban y lo enviaban. Eso era caro, pero era más caro el poder desarrollar todo el negocio sin conocerlo. Eso les permitió conocer su mercado, poder ajustar la interacción de los clientes con la página, poder ver qué tipo de zapatos se vendían y al final la página que sacaron pues fue muy exitosa, tan exitosa que Amazon compró Zappos y ellos se hicieron millonarios, ¿no? Entonces es poder poner ya soluciones con las que tu cliente puede interactuar y tú midas si va a funcionar o no, pero todavía a un nivel de mínimo producto viable. Y bueno, ya para ir cerrando, tal vez ustedes piensen o quieran ser una empresa más ágil o ustedes quieran en algún momento emprender de una manera más ágil. ¿Qué necesitan? Necesitan un nuevo liderazgo, definitivamente. Un liderazgo que pueda ser visionario, ver hacia el futuro, que le comunique perfectamente qué es la innovación para la organización, que disponga los recursos para poder innovar, porque si tú les dices, oye, innova, pero no les das los recursos, no solo vas a tener resistencias al cambio, vas a tener saboteadores del cambio. Y además, tienes que ser tolerante, un poco tolerante al fracaso, porque no son fracasos, como ya vimos, es prueba y error, prueba y error. Entonces debemos de comprender eso. Tiene que haber nuevas competencias en la empresa. La empatía, la colaboración, la co-creación, porque esto finalmente es un trabajo colaborativo multidisciplinar y le tienes que perder miedo al fracaso. Es decir, no hay fracasos. Los fracasos son una herramienta de aprendizaje, nada más que si el fracaso te cuesta toda la compañía que se vaya a la bancarrota, obviamente pues sí me va a importar. Por eso ustedes tienen que adoptar la cultura de la experimentación,
de los prototipos, de las entrevistas, de la observación, para que sus fracasos sean chiquitos, no sean tan costosos y sean la construcción hacia un éxito. Sean pequeños aprendizajes que ustedes puedan capitalizar. Simplemente si esto no funcionó, no lo vuelvan a repetir. Entonces, tener un método que les permita ir aprovechando estos fracasos en conocimiento. Y aquí yo quisiera, si hay escuelas en esto, que piensen ustedes, cuando a un niño se le califica totalmente por la calificación y se le regaña por el 8 y no se le felicita, se le regalan por las 2 malas, pero no se le felicita por las 8 buenas, estamos haciendo niños con muy baja tolerancia al fracaso. Si los ponemos a que solo su calificación y solo su calificación, pero no los involucramos en proyectos colaborativos, entonces no estamos promoviendo este trabajo de co-creación que ellos van a necesitar para el futuro. Si queremos y somos muy cuadrados, que tiene que ser así y así, oye, no te voy a calificar si no pones el procedimiento, pues estamos haciendo niños con muy poca creatividad y capacidad de experimentación, ¿no? Entonces, ese es un mensaje también para las escuelas. Necesitamos una nueva generación de niños con más tolerancia a la frustración y los sistemas actuales no están dándonos todo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos un nuevo mindset. Todo esto es un nuevo mindset que se requiere para poder ser más ágiles, porque los cambios van a seguir, las amenazas van a seguir y van a ser más fuertes cada vez. Y bueno, pues esa es toda mi charla del día de hoy. Van a abrir el chat para las preguntas. Cualquier cosa, esos son mis datos. Si alguien puede escanear el código, ahí está el manual. Si no, ahorita yo les voy a poner todas las ligas en el chat. Pero nos encuentran en Facebook como We Espacio Make o en la página API Innovación.